voz de la iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, ya estamos de regreso en su programa favorito en la línea de la fe. Es un placer enorme poder contar con su compañía en este caluroso miércoles 14 de abril del año del Señor del 2021. Después de esta pausa que nos hemos dado en estos días santos, ojalá que también usted haya tenido una semana muy pero muy santa y que esté disfrutando de una Pascua muy tonificante, ¿no? Tanto para el alma como para el cuerpo. Pues mire usted que seguimos con nuestro programa y los diferentes tópicos que se van a ir presentando siempre con la intención de ser mejores personas, ¿no? De cambiar un poco, quizá mucho, no lo sé. Y es que esta temporada que acabamos de pasar y que tuvimos que vivir también de forma muy recatada como el año anterior, por este asunto de la pandemia, pues tuvo que haber calado fuerte y profundo en nosotros. Digo, así nos preparamos desde la ceniza, ¿recuerdan? Hicimos un pequeño taller al iniciar esta cuaresma donde nos proponíamos ir cambiando cosas de nuestra propia existencia con el fin de llegar a una Pascua radiante. Igualmente teníamos que pasar por el Calvario, sí, sin duda, morir con Cristo en la cruz, era la intención, y despertar con Él en el domingo de resurrección. Hoy precisamente vamos a dedicar este programa a platicar lo que vivimos en esta primera semana de Pascua, bueno, de hecho ya que ya llevamos dos. Recordemos que lo vamos a hacer siempre desde el punto de vista personal y por supuesto con la práctica y enseñanza de los signos que la Madre Iglesia nos propone, pero siempre de forma personal, siempre para los adentros, ¿no? O aquí dientrito, como decía el indio Tizoc. Porque el último programa que tuvimos, platicamos de todo lo que sucedió en la última semana de vida del Cristo, desde la entrada a Jerusalén en un borrico hasta el viernes a las 3 de la tarde, el viernes de esa Semana Santa cuando expiró colgado de la cruz. Si esto fuera una película, pues digamos que este programa, el día de hoy, sería la segunda parte. Pero antes de continuar con este tópico, permítame saludar a las personas que nos escuchan en las diferentes diócesis de esta provincia eclesiástica. Saludamos con gusto a las personas que nos acompañan en las diócesis de Cuautitlán, de Texcoco, Nezahualcóyotl, por supuesto, Valle de Chalco, Ecatepec, Teotihuacán, Izcalli y la diócesis de Tlalnepantla. Muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en este programa. Les envío un abrazo afectuoso y les pido que sigamos haciendo iglesia. Por supuesto, les deseamos a todos unas felices Pascuas de Resurrección también. Ahora, considero que se hace necesario entender por qué debemos hablar de la Pascua. Y déjeme decirle que no es porque sea una fiesta importante que celebremos los católicos en todo el mundo. Bueno, de hecho sí, pero también es importante porque la Pascua significa el triunfo sobre todo lo que somos. La Pascua desde un punto de vista personal y horizontal, es decir, en la vida personal, es el signo de que el camino de la Cuaresma tuvo un final y que los sacrificios que se hicieron en ese sendero o durante ese caminar, a veces complicado y otras mucho más complicado, pues nos han dejado algo muy muy bueno en la vida, es decir, la Pascua. Para lograr lo anterior, pues debemos remontarnos a esos años otra vez, ¿no? Según narran los evangelios, donde escuchamos que la escritura dice que todo el movimiento del Nazareno, o sea, toda su doctrina, sufrió un fuerte revés cuando fue arrestado en el huerto y llevado al patíbulo. Posteriormente ya a la cruz. Recordemos que la cena de Jesús con sus amigos era el festejo del paso del Señor en Egipto, es decir, ellos festejaban el día en que el pueblo fue liberado del faraón, como dice el pregón pascual, y el salmo también, ¿no?, que escuchamos en la misa de la vigilia. Jesús festejaba esa Pascua con sus amigos, y esta cena, que decíamos también está llena de todos los signos, donde las dos Pascuas se unen. Eso ya lo veremos un poquito más adelante. Ahora, imaginemos pues que después del viernes, cuando bajan al Cristo de la cruz y lo ponen en el sepulcro, la soledad invade todo el grupo de Jesús. Pero el mismo evangelista relata un hecho importante que quiero resaltar. Dice que el siguiente día, después del sábado, algunas mujeres fueron al sepulcro para embalsamar el cuerpo del Cristo. Esto me dice dos cosas. Una, que eran seres humanos, que vivieron el dolor de la muerte de un amigo, de un ser muy querido,
pero que se levantaron con todo y dolor y fueron a cumplir con el deber para con sus muertos. Luego también me dice que no habían entendido ni más de lo que Jesús les había dicho durante toda su doctrina, ¿no? Pero lo importante es eso, es que no se dejaron vencer por el dolor. Y luego, cuando encuentran a aquel joven que les pregunta que por qué están buscando entre los muertos al Señor de la vida, pues ese dolor se convierte en alegría inmensa al saber que el Maestro estaba vivo. Aún no sabían cómo, aún no sabían por qué. Lo importante era eso, que el Maestro estaba vivo. Y esa es la lección más importante, que Jesús hoy está vivo. Luego de eso sabemos que empezó la convivencia con el Cristo resucitado, se apareció a sus discípulos y a otros. Escuchamos recientemente también el fiat de Tomás, que luego de hecho lo vamos a tocar en otro tema, porque se me hace muy interesante, y de ahí otros hechos, ¿no? Como el de Maús y las apariciones en el lago de Tiberíades, etcétera, etcétera, y varios que escucharemos durante los 50 días de la Pascua. Y donde durante este tiempo pues siempre tendría que ser de gozo y de aprendizaje, ¿no? Este aprendizaje final, porque al final de la Pascua vamos a ver cómo el Cristo se eleva al cielo. Ahora, el misterio real de la Pascua, ya lo decíamos es la resurrección de Cristo, y eso encendió la fe en muchos, afirmó la fe en otros y sin duda pues sentó las bases para iniciar aquellas reuniones clandestinas denominadas del pan partido, donde lo interesante de todo esto es que aquellos primeros cristianos, que me atrevería a decir que no serían, pues yo creo que unos más de 30 personas quizá, en los primeros meses de la resurrección, o quizá un poco más, entre los discípulos y las mujeres del grupo, pues fueron los que por conocimiento de causa, es decir, los que estuvieron presentes, los que lo vieron, dieron fe y testimonio de los hechos. O sea, si tomamos en cuenta a las mujeres que fueron al sepulcro, por ejemplo, a los que iban camino de Maús, a los que estaban en la casa cuando no estaba Tomás, a los que estaban en el lago cuando se les apareció y comió con ellos, es decir, no solo fue una sola persona, fueron, yo me atrevería a decir que más de 30, no tengo el dato exacto, pero esas personas escalaron esa noticia a un grado de potencia que nadie podía imaginar. Todo lo que le estoy comentando, pues usted lo sabe, está en la escritura. Ahora, si requerimos hechos fácticos de esto, pues creo que perderíamos el tiempo, ¿no? Es decir, no podemos pedir una prueba física o escrita de esos eventos porque el umbral de tiempo es demasiado. Son un poco más de 2000 años o 2000 años si usted quiere. Cualquier cosa que veamos hoy, que se analice, que se estudie y que se haga de esos años, siempre va a tener un rango de duda muy amplio. Y este rango de duda lo va a dejar siempre en el terreno de la fe. Y no es que no haya pasado, no. La historia es testigo. Si usted va a Jerusalén, pues va a ver muchos de los lugares que la escritura menciona. Y si estudia un poco más, verá que hay escritos y autores que dan un atisbo de esto. Y le digo todo lo anterior porque lo que estos cristianos hicieron, es decir, el hecho de dar testimonio incluso con su vida, pues fue actuar en base a una verdad. O sea, nadie hubiera hecho esto en nuestra realidad. Nadie hubiera hecho esto sin que eso fuera verdad. O sea, yo creo que hay pocas personas que se atreven a dar testimonio de algo que es una mentira. Y en base a la verdad, la única verdad que existía es que Cristo había resucitado, porque ellos lo vieron. Hablaron con él, comieron con él. Y le digo una cosa, pues el actuar de estas personas estaba basado en eso. En la fiel creencia de un Cristo vivo, porque ellos habían hablado y platicado con una persona viva, no con un fantasma, no con una ilusión, era una persona viva. Bueno, ya todo esto, pues, ¿qué significa esto? Valga la redundancia, ¿no? Bueno, nosotros, los seres humanos, somos animales conductuales. Tenemos comportamientos según las circunstancias, ya lo hemos visto antes. Entonces, los de aquella época se portaban bien y seguían el ejemplo de los apóstoles, porque en el más simple de los ejemplos, creían que Jesús los estaba viendo, que Él estaba con ellos ahí, presente, aun cuando Él se fue al cielo. Y creían todo aquello porque el Maestro dijo que estaría con ellos y con nosotros hasta el fin del mundo, ¿recuerda? Ese estar significa eso, estar con nosotros. No es darnos apoyo moral, como luego decimos, ¿no? Es tener su presencia. Y eso es tan real como el hecho de que usted está escuchándome, porque usted lo ha sentido y lo ha vivido. Pero lo más importante, si hemos percibido eso, si hemos sentido eso, ¿por qué muchos de nosotros nos comportamos como si nada hubiera pasado? ¿Por qué seguimos viviendo como si no hubiera una vida después de la muerte? Como si lo que hiciéramos malo o bueno no contara. Me queda bien claro que todo lo anterior es parte de la fe. No obstante,
para finalizar este punto y quedarnos con algo que rumiar, le puedo decir que el hombre, como especie, ha tenido muchos avances en muchas cosas, en muchas ciencias, y eso le ha permitido descubrir cosas que antes solo eran imaginación. Y hay cosas también que por el momento solo son hipótesis, pero eso no quiere decir que no existan, solo quiere decir que están latentes a la espera de que se descubran. Y con el misterio de la Pascua sucede lo mismo. Así como requerimos de una madre para entrar a este mundo, así requerimos de la muerte para salir de él. Y si esa muerte es en la cruz y la vida ha sido orientada al Padre, ¿cómo podremos decir, mejor dicho, que del otro lado no hay nada? Es decir, para entrar a este mundo necesitamos una madre, es decir, venimos de un mundo, de un lugar. Y para salir de este necesitamos de la muerte, es decir, vamos a otro lugar. Que la ciencia todavía no lo haya descubierto, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ya finalmente, pues es otro boleto, ¿no? Pero eso no quiere decir que no exista. Vamos a masticar esto un poco más y regresamos después de una pausa musical. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. No se vaya, enseguida regresamos. Consagración al Espíritu Santo del Padre Félix de Jesús Ruller. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiuh y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe. Para calmar mi dolor, llena mi cielo de nubes y me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu amigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto
cuánto me ama. Siento, dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por estar con nosotros, estimado Radio Escucha. Me da mucho gusto seguir platicando con usted sobre estos temas bien interesantes y sobre todo porque pues de alguna manera reconfortan y hacen más llevadero este camino que a veces se torna, decíamos, bastante difícil. Y hablando de dificultades, esto del horario de verano pues pega bastante, ¿no? Bueno, no sé usted, tarda el cuerpo en acostumbrarse al cambio de hábitos. La ventaja es que, bueno, ya llevamos 2 semanas. La primera, debo confesarle que estuvo mortal, bastante mortal. Tenía yo que ponerme pinzas de estas de tendedero en los párpados para tener los ojos abiertos porque se me cerraban. Bueno, básicamente siempre estoy así, más los lunes, ¿no? Y pues es que a las 12 de la noche mi cuerpo piensa que todavía son las 10. Entonces tiene energía para seguirle, ¿no? Como el conejito. Pero finalmente y afortunadamente pues nos estamos acostumbrando ya en estas 2 semanas que llevamos de horario de verano. Y pues en cuestión de la vacunación que le cuento, según el gobierno de la Ciudad de México y de la República en sí, ya iniciará con la vacunación para los maestros y los que viven en el 5º piso, ¿no? Es decir, los de 50 en adelante, o de 50 o de 60 a 50. Luego de que la campaña arrancara un tanto floja hace algunos meses, pues parece ser que ahí vamos. Aunque nada para cantar victoria, pero el hecho de que se vaya incluido, o de que ya se haya, concluido con los adultos, a los adultos mayores, pues ya es bastante avance. Por lo pronto seguimos en naranja todo el Valle de México y se han ya reintegrado algunas actividades. Todo esto pues obviamente ya se empieza a notar en el tráfico, ¿no? Que ha empezado a aumentar de forma considerable. Pero nosotros continuamos aquí en la Línea de la Fe, su estación favorita, con este tema, platicando sobre la Pascua en la persona, la Pascua en la línea horizontal. Estamos hablando de cómo ha sucedido, porque nos guste o no, seamos creyentes
o practicantes o profesemos incluso alguna otra religión, la Pascua existe y de un modo cierto. Realmente solo fue una vez, es decir, Cristo resucitó solo una vez, pero nosotros la conmemoramos año tras año, como los judíos conmemoran su Pascua y otras fiestas importantes, otras religiones, ¿no? Y aparte, como dice mi párroco, los católicos tenemos la fortuna de festejarla cada 8 días, también porque cada 8 días se presenta el sacrificio del Cordero y la redención del hombre al recibir el cuerpo del Maestro. Dependerá de nosotros festejar esa Pascua como una tradición cada año o como una visita personal del Maestro a nuestra casa, como lo hizo en los primeros días de la resurrección. Y digo que va a depender de nosotros porque el evento ya se llevó a cabo. Solo espera a que vayamos por él o que nosotros dejemos que suceda también en nuestra vida. Lo más complejo, desde mi perspectiva, es responder: ¿por qué tendríamos que caminar hacia la Pascua? Créame cuando le digo que esto de caminar hacia la Pascua es algo que no todos hacemos, ¿eh? Muchos de nosotros vivimos la Cuaresma hasta las 3 de la tarde del viernes. Y luego se nos olvida lo demás. O sea, nos quedamos con un Cristo muerto. O peor aún, vamos a la vigilia pascual por el cirio o por el agua bendita. Y todo aquello, lo único que hace a nosotros es dejarnos la idea de que todo lo que vivimos desde el 17 de febrero, que fue el miércoles de ceniza hasta la fecha, básicamente pues ha sido una costumbre. Pero no se asusten ni deje que su corazón se espante. Es totalmente normal. O sea, no podemos vivir algo que no entendemos, ni asimilarlo, por muy entendidos que seamos, por muy letrados que seamos, por muy inmersos que estemos en las fuerzas vivas. No podemos vivir la resurrección de Cristo si no la aceptamos. Quizás sea a base de nuestra fe, pero no es nuestra fe. La fe la tenemos puesta en el santo fulanito de tal, en los ángeles, y me atrevería incluso a decir que algunas personas la tienen en otras personas. Pero le digo, no tiene nada de malo. Al final también somos pues como los discípulos de aquella época que no entendíamos o que no entendemos bien a bien lo que sucede. Algunos incluso se perfilan como el buen Tomás, ¿no? Y déjeme decirle que quizá la expresión de Tomás fue muy, pero muy incrédula, pero también fue muy, muy, muy honesta. El otro problema, como ya lo platicamos alguna vez, es que si no entendemos, o si no entendimos, mejor dicho, la Cuaresma en toda su extensión, pues no vamos a entender qué es la Pascua. Si no entendemos el papel que el sacrificio, que la reconciliación, que la misericordia tiene en la Cuaresma no vamos a entender jamás qué es la Pascua. Y lo peor de todo, como dicen en mi pueblo, que menos lo vamos a disfrutar. Pero como le digo, todo tiene un porqué. Yo me atrevería a decir que es una cuestión cultural. Mire usted, el buen ladrón, como le dicen al delincuente arrepentido, que también está colgado en la cruz, nunca supo de qué se trataba todo este show del reino de Dios, ¿no? Quizá nunca escuchó hablar de Jesús, pero menso no fue. Él vio que él estaba colgado a su lado, y vio que el que estaba colgado a su lado pues era alguien importante, y dijo, pues de aquí me voy a agarrar. Y después de encarar a su compañero de felonías, le dice al Cristo, eso sí se lo dice con toda la fe del mundo, que por favor se acuerde de él. El ladrón estaba arrepentido, se había dado cuenta de su mal, y no le importó lo que pensaran o dijeran de él. No le importó saber que en ese día iba a morir. Cuando el Cristo le dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Digo, si el maestro le dice eso a usted, a mí, se nos aparece y nos dice eso, a usted o a mí, pues la respuesta quizás sería así como que, ¿no podría ser mañana? Digo, total, que nosotros no tenemos la misma cultura que tuvo el ladrón. Creemos que no hemos pecado. Nos justificamos ante todo. Y como no hemos pecado, pues no necesitamos salvación. Al contrario de ese hombre, ¿no? Que dice, nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Nosotros creemos que no es necesario que nos crucifiquen porque no somos pecadores. Dicho sea de paso, la salvación es la Pascua. Entonces, dejamos de ser el ladrón y nos convertimos en los transeúntes que miran la escena, donde algunos sienten feo, otros más cínicos lo insultan, otros no dicen nada, solo mueven la cabeza, y entonces, siendo ese tipo de personas, pues no, nunca vamos a caminar hacia la Pascua porque no vamos a crucificarnos.
porque no somos pecadores. O sea, sí queremos salvarnos, sí queremos entrar al cielo, pero no entendemos que el único camino es la cruz. Pero no podemos ir a la cruz porque la cruz era una vergüenza, ¿no? En ese tiempo decían, el que murió en la cruz era un asesino, ¿no? Era un malhechor. Por eso la Escritura dice, será contado entre los malhechores. E inconscientemente nosotros no queremos pasar por ahí. Luego, creo yo, que caemos en el exceso de la humildad, ¿no? Es decir, no nos acercamos a la salvación porque pensamos que no la merecemos. Y llegan los de las fuerzas vivas y el padrecito todos los domingos a invitarnos a pasar a misa. Y muchos de nosotros no entramos porque pensamos que no somos dignos de estar ahí. Tenemos una falsa humildad. Entonces, mejor nos vamos a casa a seguir llevando nuestra vida como siempre y vivimos la Cuaresma compungidos, pero no arrepentidos. Dejamos de comer carne, no como ayuno, sino para variar. Hacemos una obra de caridad, una sola obra de caridad, y luego marchamos orgullosos a casa porque ya hicimos algo bueno. Es que le dimos una despensa a la señora que nos ayuda con el quehacer, pensando que eso es algo bueno, ¿no? Todo lo que le menciono, estimado radioescucha, es para saber por qué nos quedamos en Cuaresma y no caminamos hacia la Pascua, y por qué no entendemos que Cristo es un Dios de vivos, no de muertos, de pecadores y de justos, de ricos y de pobres, de hombres y de mujeres. Pero por desgracia, pues hay muchos católicos que siguen en eso, se quedan en la Cuaresma, y la Pascua, como les digo, la festejan como el clásico sábado de gloria. La Pascua, estimado radioescucha, es el premio de la vida eterna para aquellos que siguen a Cristo. Me refiero a seguir en toda su expresión. Al que primero fue su amigo, después se convirtió en su discípulo, y al final es su apóstol. La Pascua, es el consuelo a las lágrimas caídas, el abrazo fraterno del Padre, el amor inmenso de María que intercede por nosotros. La Pascua es el último escalón de ese puente de la cruz del que hablábamos al inicio de la Cuaresma. La Pascua es la alegría de vivir pleno, con quienes nos aman, en un lugar por demás bello. La Pascua es un nuevo inicio. Repito esto, la Pascua es un nuevo inicio. Es decir, que si la cruz es el puente a la Pascua es el lugar, el reino de los cielos. Es un estado, la plenitud y un resultado, el servicio en la glorificación del nombre de Dios. Bueno, o sea, todo lo anterior es para quienes están pues ya del otro lado, ¿no? Y para nosotros, para los que aún estamos vivos en esta tierra, ¿cómo será vivir la Pascua de Cristo? Pregunta interesante, ¿no? ¿Qué le parece si vamos a un corte musical y regresando tratamos de responder dicha pregunta? Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando en la línea de la fe. ¿Por dónde? Pues por dónde más, por la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. No se vaya, porque enseguida regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando en la línea de la fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. ¡Somos catequistas! ¡Te esperamos! No te vayas, estás escuchando en la línea de la fe.
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimado radioescucha, por seguir con nosotros. De verdad le agradezco su tiempo y los comentarios que nos deja en las cajas de las redes sociales por donde estamos transmitiendo, y también le agradezco por compartir este link con sus familiares y amigos para hacer esta red mucho más grande y donde podamos compartir información que nos pueda ayudar a crecer y a ser mejores personas. Un saludo, por cierto, a todas aquellas personas que trabajan en el sector salud. Gracias por sus esfuerzos en esta campaña de vacunación. Gracias también por compartir información importante con nosotros. Y pues aprovechando, le comentamos a amable radioescucha que no se descuide, ¿no? La pandemia, aún no termina. Hay que seguir tomando nuestras precauciones, como el gel antibacterial, el uso del cubreboca y tratar de no salir de casa si no es necesario. Yo sé que eso, después de casi un año que llevamos ya de la pandemia, pues sigue pesando, ¿no? Pero no hay que dejar que haya rebrotes, porque recuerde que si se cuida usted, nos cuida también a nosotros. Y también de lo que hay que cuidarse, pues es un poquito del sol, ¿no? La temporada de calor arrancó bastante fuerte y se espera más, dicen por ahí los meteorólogos. Entonces hay que tener cuidado también con eso, porque si no nos vamos a cocer en nuestros jugos, como dice el dicho. ¿No? Esa expresión me hace mucha gracia, cocerse en su jugo. Pues bueno, es que es bien cierto. Suda uno tanto que de repente ya empieza a hervir, ¿no? Por eso la recomendación, estimado radioescucha del día de hoy, es harto limón en el sobaco, para que no chille la ardilla. Y vamos a seguirle, porque pues no hay de otra, ¿no? Hay que seguir caminando en este mundo. Bueno, y nosotros pues también seguimos caminando, ya sin el limón. Mejor nos ponemos un poco de desodorante y seguimos hablando sobre ese tema que pues creo yo que nos está dejando algunas preguntas para pensar bastante buenas. Y es que en este segmento estaremos hablando de cómo vivir la Pascua estando vivos. Bueno, o sea, me refiero a que quien llevó una vida decorosa y conforme a la ley de Dios seguramente pues ya vive la Pascua en el cielo, ¿no? En un momento que es eterno. Eso es lo que la fe nos dice, pero los que estamos aquí esperando el turno, digamos, pues sí puede ser complejo saber capitalizar o aprovechar la Pascua que celebramos cada año y cada domingo, como decíamos en los segmentos pasados, mucho más cuando el pensamiento del mundo, el espíritu del mundo nos lleva por otro lado. Y nos dice que pues es normal, ¿no? Que pues si ya no la vivimos hoy, la viviremos el año que viene, ¿no? Pero pues quién sabe. Yo tengo que decirle un par de cosas acerca de esto. Considero, amable radioescucha, que todo es cuestión de enfoques, conceptos. Es cuestión de aprender y desaprender. Y mire usted, creo yo que si definimos la Pascua no como el fin, sino como el inicio de algo nuevo, podemos hacer lo que decíamos en otros programas. Considerar la Pascua como el arranque de un nuevo proyecto en la vida, por ejemplo. Y esto se tiene que signar, darle un significado y se tiene que simbolizar, tener algo. Para que ese algo nos diga que ya estamos viviendo en esa época, en la época de Pascua. Por eso en algún momento se nos recomendaba tener una cena después de la vigilia pascual. Había algunos sacerdotes que decían que era muy conveniente también hacer una cena después de la vigilia, porque realmente pues es una de las fiestas más importantes, si no es que la más importante que tenemos los católicos. Con ella celebrábamos la resurrección de Cristo, que nosotros, sabiendo por las Escrituras que así fue, o así debería de haber sido, pudiéramos vivir la Cuaresma con un aliento de arrepentimiento, es decir, vivir los 40 días previos a la Pascua como parte del arrepentimiento total, y luego vivir la Pascua con toda la alegría que podríamos sentir al sabernos no solo perdonados, sino al sabernos salvos. Le decía yo que no me gustaba mucho esta palabra, pero creo que gramáticamente o fonéticamente hablando, salvados no se oye muy bien. Bueno, pero en fin, total, con esa alegría, ¿no? Con la alegría de saber que nos perdonaron y de saber que nos han salvado. Y ese vivir en la Pascua habla obviamente de un cambio de vida. Bueno, de hecho de eso hablaremos en el siguiente segmento, pero en yo diría que viviéramos un cambio a nivel social, un cambio a nivel familiar. Y menciono este cambio primero porque de lo macro a lo micro podemos entender mejor. O sea, si usted se propone organizar su Cuaresma y su Pascua para el año que viene, en el 2022, primero Dios, digamos, podemos empezar por cubrir todo un checklist desde hoy, ¿no? Como por ejemplo, asistir a misa, e incluso hasta renovar aspectos de la familia,
de la casa, en el trabajo o en las relaciones con los demás. ¿Y por qué puse decir primero asistir a misa? Porque recuerde que nuestra vida tendría que ser cristocéntrica, ¿no? Primero tendríamos que meternos, o sea, colgarnos del Cristo, ponerle el ganchito en la túnica del Cristo, y a partir de ahí empezar a girar en nuestra vida, ¿no? Si no nos despegamos de él, nuestra vida va a ser mucho mejor. Entonces, si nosotros planificamos todo lo que hacemos después, tanto en la casa como en la familia, como en el trabajo, es decir, hacemos de la Pascua nuestro año nuevo, podemos celebrar mejor todo ese cambio. Y también, pues digo, sin dejar de celebrar obviamente, las otras fiestas, ¿no? Que también tienen un significado alto y tienen un propósito muy especial, la Navidad, el Año Nuevo, etc. La Pascua, en la línea horizontal, desde mi perspectiva, es de renovar, tanto por fuera como por dentro, tanto la persona como su entorno. Entonces, podemos organizar algunos cambios que hagamos durante el tiempo de Pascua. Hacer quizá nuestra cena ligera con algunos amigos después de la vigilia pascual, convivir con los que están en casa, dar un regalito, no sé, se me ocurren como los huevos de Pascua. Bueno, entiendo que de este lado del Bravo y del Atlántico no tenemos mucha costumbre, y que los del norte confunden que los huevos de Pascua pues, son la resurrección, ¿no? Digo, están mal en ese sentido porque le dan más peso a una costumbre que se inició cientos de años después de la Pascua, pero que finalmente sí es católica, o sea, finalmente sí va de acuerdo aunque por las circunstancias, pero no es propiamente lo que deberíamos celebrar, o sea, es un regalo que cabe dentro de la Pascua, o sea, usted no se va a ver mal si en la vigilia pascual, después de la misa, llega, después de que le bendigan su agua y su cirio y todos los demás símbolos que llevamos, pues lleva su canasta de huevos de chocolate y los empieza a regalar, no se va a ver mal, porque al final de cuentas también son un signo, pero finalmente pues vamos a tratar de vivirlo desde otra perspectiva, ¿no? Los signos son una cosa, los ritos son otra, que es algo completamente diferente. Otro cambio que pudiéramos aterrizar pues es la renovación, por ejemplo, de nuestra vivienda, ¿no? Sé que es complejo porque el presupuesto a veces puede estar muy limitado, pero si aprendemos a ahorrar y a sacrificar algo en la Cuaresma, podríamos con empeño cambiar quizá un mueble de la casa o por lo menos pintarla, no sé, cosas así, porque todo eso es signo de una renovación constante y eso lo tenemos que hacer mientras estemos vivos. Recordemos que donde vive una persona que está muerta en vida, todo se va deteriorando a su alrededor. Una persona que es depresiva por lo que sea, una persona que es mala también por lo que sea o que toma malas decisiones, una persona que no tiene una vida plena, que no tiene una vida satisfactoria, pues se va a ir deteriorando todo a su alrededor, cosas, personas, etcétera. Iba a decir pudriendo, pero no sé si esa palabra es correcta. Se va pudriendo todo, creo que sí, pero pues digo, al final creo que usted me entiende, ¿no? O sea, tomar la Pascua a nivel, vamos a decirlo, social y familiar como una etapa y un cambio, como una parte, como un tiempo en el que se tiene que renovar o en el que podemos renovar muchos aspectos de nuestra vida física. Pero insisto, todo cambio brota de una necesidad. Si no creemos que necesitamos cambiar o mejorar, será muy muy difícil que podamos empezar el cambio. Por eso le decía que es necesario entender que la Cuaresma es lo que nos va a llevar a la Pascua, porque en la Cuaresma nos vamos a dar cuenta de todo lo que somos, o debimos darnos cuenta de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, o de lo que tuvimos, de lo que queremos y de cómo lo vamos a lograr. Ciertamente son tejidos religiosos de los que estamos hablando, pero recordemos que el hombre pues es un ser que tiene 4 aspectos que debemos de equilibrar, ¿no? El psicológico y emocional, el físico, el espiritual y obviamente nuestro pensamiento o nuestro razonamiento. Y en este caso le estoy hablando de la parte física. Si nosotros pintamos nuestra casa o renovamos nuestro espacio, nuestro contorno, nuestro entorno, vamos a poder darnos cuenta que también vamos a empezar a cambiar de pensamiento. Finalmente le decía yo que la Pascua es un estado, o sea, una forma de vida. No es algo pasajero, es algo que cuando llega nos obliga a adaptarnos, como el sol en estos días que le decía, ¿no? Que nos obliga a tomar precauciones, pero que permanece o va minorando conforme avanza la temporada. No porque no haya luz que ocasione más calor, sino porque así se requiere para tener más beneficios. Se va transformando. Si tuviéramos en septiembre, por ejemplo, el sol de mayo, no habría cosechas. La Pascua
es un fuego que se prende en la vigilia y se fortalece en Pentecostés, y luego se reafirma para que en cada uno de nosotros ese calor ayude a dar frutos. Unos, ya dice la escritura, al 100 por 1, otros al 70, otros al 50, algunos al 10, y esos que dan al 10 pues hay que checar esa parte, según los carismas de cada uno. Por eso viene el tiempo ordinario, y durante ese tiempo y gracias al fuego renovado, nosotros podremos dar fruto en esos cambios que requiere la casa, le decía yo, nuestra persona, quizá en el aspecto físico, o a lo mejor algunos cambios en las relaciones con los otros. Todo esto es a nivel físico, a nivel tangible, en la línea horizontal, pero sin olvidar que estamos viviendo esta Pascua que se vivió en el primer tercio del año y que va a durar hasta que el ciclo nos lleve nuevamente a ver que los profetas ya empiezan a anunciar la llegada del Mesías. ¿Y qué cree? Esa llegada va a ser nuevamente a nuestra vida. La Pascua es renovación, es cambio, es un estado para vivir en ese cambio y planificar los estados que siguen. ¿Qué le parece si lo empezamos a ver desde esta perspectiva? Le propongo que a partir de esta segunda semana de Pascua del 2021 vayamos haciendo ese checklist de lo que queremos cambiar, nos vayamos nutriendo de toda la doctrina durante el tiempo ordinario y cuando llegue el momento de Adviento, que es cuando vamos a recibir la llegada del Mesías, que va a ser posible todo eso, también lo vivamos con alegría y cuando llegue la oportunidad de empezar a vivir la Cuaresma ya sepamos que queremos cambiar, ya sepamos que queremos mejorar y cuando llegue la Pascua, pues a poner manos a la obra. ¿Le parece? Mientras empezamos esto, ¿qué le parece si vamos a un corte musical y regresamos? Por favor, no se vaya. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. Ya regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Todos los viernes, a las 11 horas, haz clic con Jesús. Te esperamos. Gracias por estar con nosotros escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Te pedimos que atiendas las medidas sanitarias que nos proponen nuestras autoridades, que te laves las manos de forma regular y que utilices cubrebocas en lugares cerrados. La pandemia aún no termina. Cuídate, cuida a los tuyos y cuídanos a todos. Juntos lo vamos a lograr. No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe. Fuego.
que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es un gusto que sigamos aquí en esta segunda semana de Pascua platicando de la importancia que tiene este tiempo en nuestra vida. Muchas gracias por sus comentarios. Les recuerdo que se puede poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales o bien utilizar nuestro buzón electrónico que tenemos para esto. En la línea de la fe, @gmail.com es la dirección, y ahí esperamos también sus comentarios. Y bueno, pues en el orden de las cosas y ya en el segmento final de este programa, del programa del día de hoy, pues no podemos dejar de hablar de la Pascua en nosotros mismos. En el segmento anterior hablábamos ya de cómo vivir la Pascua en la línea horizontal hacia los otros, pero ahora me gustaría mucho tocar el tema de cómo podríamos vivir esa Pascua en nosotros, es decir, en nuestra persona. Como les decía, recordemos que la Pascua aquí y ahora la debemos ver como un estado de vida, y que debería de parecerse mucho al estado en el que los primeros cristianos vivían. Es decir, vivían con la vida y el caminar diario, llenos de esperanza en el resucitado y en sus promesas. Para entender esto de forma personal, considero que se hace necesario entender también los hechos acontecidos después de que muere Cristo en la cruz. Es decir, los apóstoles después de ese hecho vivían con miedo, o sea, lo que quedó del viernes, es decir, después de la muerte del Cristo, por ahí de las 3:30, 4 de la tarde hasta el domingo en la madrugada, ellos tenían miedo de que los siguientes que fueran a crucificar fueran ellos. Y dice la Escritura que estaban reunidos, pues yo diría encerrados, por miedo a los judíos y a los mismos romanos, ¿no? Y que ahí en ese momento se les apareció el Cristo. La noticia de que el resucitado caminaba entre ellos fue haciendo eco poco a poco. Luego, conforme el Cristo ya glorificado convivió con ellos en sus aspectos ya muy personales, la noticia se convirtió en una realidad. Pero el otro hecho importante es cuando llega el Espíritu, el día de Pentecostés. Ese día se reafirma la resurrección y se le da a cada uno de los que allí estaban la capacidad para tirar el miedo por la borda, como dice San Pablo. Y después de la Pascua viene la culminación del conocimiento, la fe y el amor al Cristo, porque el Espíritu les abre los ojos, el entendimiento y los invita a ir. Todo esto como prefiguración de la doctrina que tuvo el Cristo durante su paso por la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos encontramos nosotros? La verdad es que yo me atrevería a decir que todavía tenemos mucho miedo, y es razonable. Estamos sobre una pandemia que ya lleva más de un año, y aunque se ve que vamos saliendo, el temor que despertó pues va a ser difícil de erradicar. Llevamos 2 Pascuas ya sobre esta pandemia y considero que muchos de nosotros aún estamos escondidos por miedo a todo lo que hay afuera. Pero déjeme decirle que no hay que confundir miedo con precaución. El miedo es la psicosis que se despertó en mucha gente, y hasta el morbo, ¿no?, que se despertó en otras personas que conozco y no quiero decir nombres. Pero la precaución, que es muy diferente y es lo que usted y yo hacemos todos los días para no caer en la enfermedad, utilizando el gel antibacterial, el cubrebocas, etc. Pero no vivimos o no debemos de vivir con el miedo de que si caemos en la enfermedad, pues nos vamos a morir. Porque ese miedo se supone que fue erradicado. Y deberíamos de tener, digamos, el mismo temor, si cabe, del que pudiéramos tener al salir a la calle, recordando aquel programa donde hablamos sobre el memento mori. Digo, todos tenemos que estar pensando en algún momento en que nos vamos a morir, eso es un hecho. Pero si dejamos que se vaya ese miedo más allá de lo normal y de lo razonable, y digo, aunque el miedo no tiene fundamento, pues finalmente vamos a caer en esa psicosis que le comentaba yo. Ahora, básicamente, pues es imposible, ¿no? Es imposible vivir sin miedo, aunque hay algunas personas que lo hayan logrado. No obstante, debemos recordar que todo miedo, le decía yo, está infundado, no tiene bases. Los apóstoles tenían miedo de los judíos porque no entendían todo sobre la resurrección, a pesar incluso de que ya estaba escrito, ¿no? Entonces, al entenderlo, cuando el Cristo se les aparece y al verlo, ese miedo desaparece. Como cuando se aparece el Cristo en la fogata, ¿no?, a la orilla del lago de Tiberíades y les pide de comer. El que les pidió de comer no era un fantasma, era real. Y el maestro hizo ese gesto para que vieran que su cuerpo era completamente real,
que era de verdad y que de verdad estaba entre ellos. Y eso fue lo que los impulsó a seguir adelante y a empezar a poner los cimientos de aquella naciente iglesia, pero sobre todo a empezar a entender cuál era el misterio de la resurrección del Cristo. Y el impulso fue que en el corazón de cada uno se tenía la certeza de que el Cristo estaba vivo, le digo yo, y eso los animó. Ahora, nosotros ya no vemos al Cristo, ya no se aparece en persona o no sé, a lo mejor físicamente, pero aquí hay dos elementos importantes para destacar, no para justificar. El primero es que el Cristo sí está, sí vive. Él lo dijo, el que le da un vaso de agua al que va en mi nombre, me lo está dando a mí, y no va a quedar defraudado. El que hace algo por lo hace por mí. Cristo se queda y vive en el prójimo. Y aunque esto puede parecer un cliché, lo cierto es que nadie ha sido capaz de comprobar lo contrario, porque este hecho es la culminación de su predicación, servir. Y a quien tenemos que servir, pues es al prójimo. Él mismo dijo, ¿no? No tiene nada de magnífico amar al que te ama, ¿no? Luego, cuando llega la culminación de toda esa doctrina con el Espíritu Santo, es cuando esto se vuelve personal. Entonces, el Espíritu planifica todo lo que nosotros aprendimos y vivimos del Maestro, y según nuestras capacidades se nos pide nuevamente servir. Una vez más se entiende la prefiguración de la doctrina. Esta es el servicio con amor, con misericordia. Así lo decía en la parábola del samaritano, en los milagros que hizo, que eran un ejemplo de lo que nosotros tendríamos que hacer. Finalmente viene la recompensa. Cuando hablamos de recompensa pensamos en el cielo, ¿no? Digo, no podemos imaginarnos una recompensa en la tierra para los que somos católicos. Sabemos que nuestra recompensa está en el cielo, pero pues desde mi perspectiva, ese esperar puede ser muy largo y hasta tedioso. Y bueno, porque así digo, si la Pascua de Cristo es un estado, no podemos ni debemos esperar al llegar al cielo para vivirlo, porque ese estado es, su propia palabra lo dice, es un estar, o sea, es para vivirlo hoy. Y cuando servimos, cuando amamos, cuando perdonamos, cuando convivimos, estamos estando, o sea, estamos viviendo una Pascua sólida y tangible. Azuzamos el fuego que se encendió hace 2000 años, porque con esas acciones mantenemos el fuego encendido, y al hacerlo, estamos obteniendo beneficios para vivir bien, aquí y ahora. Y aquí y ahora ya tenemos los beneficios, pues de haber vivido la Cuaresma, atravesar el umbral de la cruz y estar viviendo una Pascua real, un cambio real, como le mencionaba en el segmento pasado. Esto es cuando estamos demostrando que el paso del Señor en nuestra vida nos ha liberado de muchas cosas a las cuales estábamos atados. Nos liberó en la primera Pascua, Yahvé Dios nos libró del faraón, Ahora Cristo, nuestro Señor, nos libera de nuestras depresiones, de nuestras ansiedades, de nuestras ambiciones, de nuestros miedos, o bueno, de lo que cada quien quiera liberarse, porque recordemos que hasta eso, ¿no? Si no queremos liberarnos de algunas cosas, pues Él respeta eso, ¿no? Porque lo anterior también era lo que pedíamos en la Cuaresma. Nos reconocíamos como pecadores, como esclavos, y la Pascua es un acto de liberación, es un acto de traslado a un estado de vida mejor, sin duda. Pero, pues todo esto es un acto de fe, también es un acto tangible de cambios reales. Por eso le comentaba que en el segmento anterior, que debemos de ser capaces de simbolizar y designar esas cosas. Expresar en un símbolo el cambio interior es unificar la intangibilidad de la fe con la tangibilidad del acto. Por ejemplo, los primeros cristianos utilizaron el símbolo del ictis, del pececito, que usted yo creo que ya conoce, porque sabían que ese símbolo unía la fe en Cristo, Jesucristo, Hijo de Dios resucitado, y al mismo tiempo decía que ahí había personas que podrían compartir con nosotros su compañía y su pan. Digamos que hoy podemos usar la cruz. Con la cruz decimos que somos seguidores de Cristo y que al mismo tiempo tenemos fe en ese signo que nos llevará a la luz, y que al ser seguidores de Cristo nos comportamos como tal, que seremos capaces de dar el manto si nos piden la túnica, de poner la otra mejilla cuando nos abofeten. Bueno, ahora entiendo por qué hay tan pocas personas que traen crucifijos, pero por ahí va el asunto. Debemos de simbolizar lo que queremos hacer para depositar ahí, para que ese símbolo, ese signo sea
la unión entre lo tangible y lo intangible, es decir, entre lo que queremos hacer físicamente y lo que queremos hacer interiormente. La Pascua es un estado de vida y estando vivos debemos de vivirlo, porque los beneficios son permanentes y podemos disfrutarlos desde ya. La Pascua al prójimo es compartir ese estado con él y poner de nuestra parte todo lo que tengamos para que el otro esté bien. La Pascua en nosotros mismos es para poner todo de nuestra parte para poder estar bien aquí, en la línea horizontal, y mantener más viva que nunca nuestra relación en la línea vertical. Y pues bueno, queda mucho por pensar, mucho que entender todavía. Tenemos, les decía, 50 días de aquí a Pentecostés, pero iremos viendo esto mucho más a fondo en otros programas de esta temporada. Por el momento pues hemos llegado al final ya de esta emisión, pero le hago la invitación para que nos acompañe el próximo 21 de abril y sigamos teniendo estas charlas sabrosonas, ¿no? Yo pongo los raspados, ¿le parece? Me imagino un raspado ahorita de tamarindo con chile piquín. Uf, y con este calorcito. Pero bueno, pues digo, todos tiene que acabar. Y como en cada emisión, pues también vamos a agradecer mucho al equipo de ingenieros que hacen posible que este programa salga al aire, a la Comisión de Comunicaciones, a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, a Sara Camacho y Maricruz Rivera, al coro Chorus Dei, al coro Fusión, al coro Ictis, al coro Litzae, a Lupita Martínez también por la contribución musical, a nuestro editor de Medio Tiempo, Víctor Generalito Valdés, a todos los colaboradores del área técnica, así como los creativos y todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas gracias a usted nuevamente por escucharnos y darnos un poco de su tiempo y sin dudarlo pues a Papi Dios, ¿no? A Papá Dios, por la oportunidad de compartir esta información. Yo soy Juan Valdés de la Pastoral de las Comunicaciones de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Este es su programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, que Dios les siga bendiciendo y que tenga una excelente semana. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado en tu programa En la Línea de la Fe. Te recordamos que puedes volver a escuchar este programa en su repetición en las redes sociales o en el portal de nuestra diócesis www.tierradenmedio.org.mx. Y recuerda, nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Gracias por tu atención. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Soy hijo de reyes, yo soy el Mesías que ha de salvar a los hombres de todo profeta. Yo soy la promesa, yo nací en el suelo, en el pesebre, en la pobreza. La madre
todos los pobres, los que tienen hambre, pues serán saciados y alojados por mi parte. Obtendrán el reino, no habrá más tristeza. En el cielo tendrán una grande recompensa. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos del oriente vienen a postrarse, pues yo soy la riqueza que quiere tornarse. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo verán mi estrella y me encontrarán. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo verán mi estrella y me encontrarán. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.